Wow, wow, wow. Está evolucionando. Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén todos muy, pero muy bien. Volvemos un día más a Ark, a Project Fear. Bueno gente, a ver, he estado fuera de cámara. Pueden ver, me van a decir, ¿y el Tapejara? Que tenés un tera. El Tapejara me lo petaron fuera de cámara. Iba por la nieve y creo que fue uno de esos bufones, un Ferox. Y me lo reventó así en el aire de Uri y obviamente me reventó a mí. Y justo este apareció por aquí en casa. Así que tampoco fue nada complicado domesticarlo. Fue prácticamente igual que el tapejara. Con las boleadoras y la lanza narcótica. Super easy, además bastante nivel. Va bastante rápido. Tenemos 3 puntillos. Y además por lo que estoy viendo se puede evolucionar. Necesitaría 2 tokens. Ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer. A ver si lo podemos evolucionar el día de hoy. Le voy a poner un poco de vida y daño. Porque hace bastante daño el mod del Parados. Algunos de los de Primal. No a todos, pero a algunos. Bueno, como ven, está todo cerrado. Puse lo básico. Las mesas, forja. Y me puse a hacer un poco de farmeo. Juntar algo de materiales. Así podemos ir un poquito más tiro hecho, ¿no? Bueno, quería ver, bueno, esta vasija es prácticamente y básicamente para pudrir carne. Y lo hace súper rápido, por lo que estoy viendo. Porque lo coloqué recién. Y ya tengo 9.000 y pico de carne. Eso más que todo nos va a servir para hacer narcóticos. ¿Ven? Quito esto. Quito esto. Mira, 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 mira la velocidad que va. No me deja sacar. No me deja sacar. Ahora. ¿Vale? ¿Y ahora? Ahí va. Va súper rápido. Va pudriendo carne muy muy rápido. Está bastante bien, es bastante útil. Más que todo para hacer narcóticos luego. Tengo sangre de alfa. Tengo sangre Apex. Que ya que tengo sangre Apex y algo de piel, me voy a hacer la armadura. Así puedo resistir más los daños de los dinos, la verdad, porque me petan en 0, armadura. No sé. No, metal. Metal Apex. Ok. Tenemos fibra, lingotes, sangre, perfecto. Créate esto. Que me pide. Me pide más. No importa, vamos a crear todo. Vamos a crearnos toda la armadura. Por lo menos para no ser una fatilla que nos revienten en 0, Prefiero la armadura del Primal que del Paradox. Me parece no. Te cubre más, por lo menos las primeras. Luego, más adelante, no lo sé. Esta mierda sí ya la vamos a dejar aquí. Bueno, a ver. Primero lo primero. Tenemos ballesta del Parados. Quiero hacerme flechas. A ver, si pongo Parados. Tenemos para crearnos flechas aquí. Porque estuve viendo en el Smith y eso. Y me sale un solo tipo de flecha y bastantes caras. Y aquí veo que pide narcóticas, vallas, narcóticos ya creados y quitina. Me puedo crear, no sé, 20. Vamos a crear 20. 20 más. No. No. Me faltan narcóticas. No lo podemos crear. Bueno, pero tenemos 20. Ya por lo menos... tenemos 36. Ya por lo menos... tenemos flechas tranquilizadoras para dormir dinos. Ahora... otra cosa. Me quiero crear el control. Tenemos cementos y creo que polímeros... pero orgánicos tenemos, creo que funcionan igual. Me voy a crear el control. Me voy a crear el teleport. Así me puedo desplazar más rápido. Y si me matan puedo recobrar mis cosas. Y de momento nada más. No me voy a crear ningún... bueno, sí. Podría ser, a ver. Elixir. De salud. De salud básicamente. Vallas rojas y fibras. Me puedo hacer, no sé,
15. Perfecto, crearlas. A tutti blem. Gracias, papu. Y algo de experiencia. Que encima piden cosas bastante obtenibles. Esta de experiencia. Esta es medium. Esta es small, pequeña. Y esta es la grande. No sé. Créate 10 ya para tener, ¿no? Listo. Esto me llevo la mitad. Me llevo... Ah, también. Damn food. Ok. Esto no voy a crear nada. Porque pide exactamente los Paradox Souls. Y no tengo muchos. Vamos a ver qué dino encontramos. Y luego me teletransporto a casa. Y lo creamos. Espero tener, ¿no? Este me pide 20. De esto no. De este no tengo ni a palos. Elixir. Esto es el torpor. Y esto es para el tameo, claro. Ya usé las narcóticas, creo que no me va a alcanzar. No, me falta narcótica. Necesitamos algún dino de farmeo, algún trike o algo así también, ¿eh? Porque lo que estoy viendo, estoy escaso de narcóticas. Esto... Pues... Por aquí, me da igual. Tampoco al lado de casa. Y no va a ser mi casa así. Es de momento así precaria para ir teniendo mis mierdas. Luego la vamos a agrandar y extender. Ahora, ¿qué otra cosita quería hacer? Bueno, tenemos las pociones, tenemos el control. Esto me lleva un por aquí. No, nada más. Tenemos... Yo creo que tengo todo. Esto para curarme. O para curar al dino. Tenemos un par de flechas. Tenemos el control para volver a casa. Tengo que nombrar el teleport casa. Demoler, nombrar. Así me acuerdo. Casa. Listo. Pum. Listo. Y ahora... Ah, lo que iba a ver. A ver si podemos crear 2 tokens para evolucionar el Tera. No creo que tenga suficiente. Evol. Pide 5. 5 naranjas, 5 amarillas y 5 rosas. Que pide 2, o sea, necesitamos 10 de cada. A ver las que tengo. Naranja tengo, amarilla me faltan 3 y rosas me faltan 4. A ver si las llegamos a obtener el día de hoy y podemos evolucionar el Tera, estaría guapo. No sé si cambia el aspecto o algo. Y el Tera este está... Chulo, chulo. Va súper rápido. Vamos a entrar aquí un segundo. Para que vean. Este es un... Es un Toxic de Primal. 3500 de daño le hago. Le hago un huevardo. Este es un alfa. Bueno, está bugueado, ¿no? El alfa. Pero miren cómo le baja la vida, papu. Y así vamos juntando un huevo de materiales. Fuera. Mira, estaba bastante duro y yo creo que no. Y ahí vamos juntando materiales, vamos juntando sangre justamente para poder domesticar algunos dinos de los del Prime, del Prime de Animal Fear, perdón. Lo que sí le voy a poner un poco más de daño y salud. Vamos a explorar un poco la isla. No sé por qué tengo ganas de irme. Qué guapo un flam. Qué guapo está ese. Nunca tuve uno de esos, la verdad. No me acuerdo si lo agregaron en Crystal Isle, puede ser. El Tropeognatus. Creo que sí, creo que lo agregaron en ese mapa. 266.000 de torpor tiene el bicho ese. ¿Qué estás contando, loco? A ver, voy a hacer una prueba nada más. Quiero ver qué tan funcionan las flechas estas. Son una shit. Bueno, a ver, el dino tiene mucho torpor, la verdad, pero son una shit. Vamos a agarrar nuestro Tera y nos vamos a ir.
Son una jet paradinos de... Mira la cantidad de estegos que está. Está rotísimo el spam este. Y eso que lo modifiqué para que no aparecieran tantos. Y lo mismo, siguen apareciendo un montón. Luego le voy a tener que tocar de nuevo. ¿Qué tenemos ahí? Un estegotec. Un parados titano. Bueno, yo me voy a poner en marcha. Lo que le estaba diciendo. Tengo ganas, no sé por qué, de ir al volcán y ver si algún dragón, por más que sea vanilla, algún dragón colocó huevos o algún dragón de roca. Lo que pasa es que ahí en el volcán es súper apretada la parte esa. A ver, el Tera más o menos pinta que aguanta, pero si hay algún celestial o algo así, capaz que me revienta en 0, pero me apetece, me apetece irme al volcán a estar de ladronzuelo de huevos el día de hoy. Sí, yo creo que vamos a robar algún huevillo, si es que se puede, claro, si es que no me petan antes. Y a crear un bebé, a tener un bebillo, nuestro primer niño. Sí, me voy poniendo, a ver, poniendo en marcha primero. Estoy yendo bien, ¿no? Sí, porque... ¿Qué hora es a todo esto? A 7:45 de la mañana, súper temprano. Me pasa que no sé por qué la niebla esta. ¿Y quién tiene un nivel para subir? Yo. Listo, subí un nivel y quitar el cartel, que es bastante molesto. Me voy a poner en marcha, vamos a ir directamente para el volcán y a ver qué vemos por ahí. Bueno, gente, a ver, estamos llegando. Todavía sigue el amanecer. Ok. Un Málaga. Un Argentavis Alfa 540. Me serviría otro volador, porque ya que me petaron en Tabejara, tengo este, o bueno, tengo el Tera normalito, que por suerte tenía ese, porque si no, no sé cómo me podía ir de mi isla. Los búhos me gustan, de fuego encima. A ver, me vendría bien si fuera tipo de Torpor. Indominus Apex. A ver, tenemos las flechas estas del Parados. No sé cómo funcionan contra los dinos del Primal. Claro, y encima no las puedo tirar mientras estoy montado. O sea... A coger, perra. Le lanzamos uno. A ver, ¿a cuál le pegó? No le hizo nada, a ninguno. No le subió ni una cosquilla de Torpor. Se ríen, Nada, ni una cosquilla. Ok. ¿Qué tenemos allá? Tenemos una Omega Reaper. Una Omega. Bueno, esto ya es del Primal. Un dino bastante chungo, así que hay que alejarse. A ver, a lo que vinimos. A meternos en la grieta. Que están los Rockdrake y los dragones. Me parece que hay que tener cuidado. Hay que tener bastante cuidado. Acá están los Rockdrake. ¿Hay huevecillos? Sí. Nivel 400. Huevo de dragón. Obviamente es vanilla, pero no importa. Ahí, ¿cuánto hay? Uno nivel 75. Nivel 400. Aquí, acá hay otro. 570. Ok, 570 es el mejor hasta ahora. 220, nada mal. Y nada más. 570 y 440, si no vi mal. Bueno, eso por la parte de los Rockdrake. Ahora vemos cómo podemos sacarlos de ahí. Así podemos robar su huevecillo. Acá hay que tener cuidado, porque si hay dragones que no son alfa, nos pueden petar en 0, Hibernos de fuego. Parece que son todos vanilla. Parece. Huevito. Sodan Weaver. ¿Qué cojones? ¿Qué? Sodan Weaver. 340. ¿De frío? No sé qué dragón es ese. Sodan. Esto no es vanilla. ¿Qué es ese ruido? ¿Y ese ruido que se escuchó? Parece como que hay algo celestial, ¿no? ¿Puede ser? Sodan Weaver. A ver, están ahí a lo suyo.
Y el huevito está tranquilo acá. Tranquilito. Tranquilo. Nadie se dio cuenta de mi presencia todavía. Cofre negro, cofre, cofre. Bola. Bola, 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 bola. ¡Vámonos! ¿Me siguen? ¿No me siguen? Qué raro. Sí, 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 allá me siguen. Debe ser mamá. No, no, uno de fuego. Normalillo. Ese es vanilla. Este lo petamos. Este no dura nada. Bueno, sí va a durar, pero no lo que duraría uno del mod. No me jodas, hombre. Váyase de acá. A ver, vamos a pegar una pequeña vuelta. Quiero ver. Es que estoy escuchando algo celestial. Me va a petar por la espalda y no me voy a dar cuenta. Y me va a joder. A ver, otro huevecillo por aquí. No hay nada, ¿no? Bueno, quedaría... Qué raro, uno solo. ¿Solo huevo? Ah, no, aquí. Huevo fertilizado, venenoso, pero ese ya es vanilla. Ok. Bueno, por lo menos hacemos un huevo de dragón que no es vanilla. Sí, sabía que había algo. Ah, sabía que había algo celestial. Guarda, 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 que están viniendo un par. ¿Qué es lo que? Ah, el Argentavis este. Acá hay otro celestial, 340, eso no nos podemos acercar que nos petan. Alpha Weaver. Cronos. Cronos. Otro de mod. A ver, me voy a alejar un poco. Porque me quiero llevar también el huevo del Rock Drake. Me pasa que los Rock Drake no sé si te siguen. Como los dragones, por ejemplo. Ok, estos dos me dejaron de seguir. A ver si se vuelven o quedan por aquí dando vueltas. Quedan por aquí dando vueltas, ok. Vamos a tener que ingresar por la parte de arriba. Así no me siguen hasta adentro. El tema es... está ahí. ¿Me vio? No. El tema es... ¿Cómo hago para que esto me... no. ¿Cómo hago para que esto me sigan? Apex. Un Rock Drake Apex. A ver, se puede domesticar. Claro, como estos son... Claro, lo que no se pueden domesticar son los que son vanilla. Solamente a través de huevos. Y son bastante blandillos, ¿no? Sí, son bastante blandillos. Un tech. Rock Drake nivel 100. Un tech. Un tech. Está guapísimo. 5K de torpor. Alpha Rock Drake. Claro, el huevo que estaba de 500 y pico era este, ¿no? Si no me falla la memoria. Sí, 500 y algo. Están de aquel lado. A ver si me poso. ¿Viene alguno? Ahí viene, mamá. Listo. Y nadie más. De momento. Me acerco al huevín. Agarra el huevo. Agarra el huevo. Hola. Vámonos. 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 Sé que es un huevo vanilla, pero no importa. Vámonos. La Mega Flip. No estaba por allá la Omega. Ok. Para 2 souls. A ver, voy a pasar por el pantano a ver si están los bichos matándose y me pueden llegar a dropear un poco de para 2 souls que necesito. Recuerdo que necesitaba amarillo y rosa, ¿no? 3 y 4, si no me falla la memoria. ¿Qué es el sonido? Ah, el Primal Megalodon. ¿Cómo está el spawn de los estegos? No me jodas, hombre. Están saliendo un montón por todos lados. A ver. Y a ver si hay algún dino interesante que se pueda llegar a domesticar.
Aberrante espino. 2 kibel alfa. Aberrante. Bah. No me interesa. Una Brumother. Esto sí me interesaría, lo que pasa es que pide justamente Prometheus Prime. Creo que pedía 20 de las Souls de cada uno. Así que eso va a ser mucho más adelante, alguna Brumother. Montón de arañitas. Alfa araneo 1600 de vida. No, de nivel, perdón. 750 de vida. Va, no. Y este 33.000, va, tenía variado. Pero 1600 en nivel, what the fuck. Igual son arañas que spawné alguna Brumother, pero... No estoy viendo tantos caos como el otro día. Ese Dark Griffin está rotísimo. Ese me encantaría tenerlo. Encima nivel 560. Lo que pasa es que tiene 725.000 de torpor. ¿Sabes lo que va a hacer para dormir el bicho ese? Creo que es un Belzebufo eso. Una fanita. Ah, una Fablet. No estoy viendo mucho Toxic, la verdad. Toxic, la mayoría son insectos. No estoy viendo dinos Toxic, que eso nos puede ayudar, por lo menos para empezar el tier, para domesticar algunos. No sé. Bueno, ahí estoy recibiendo algo para los souls, pero nada de lo que necesito. Ni la rosa, ni la amarilla. Alfa Zarco. Están dando con de todo. No hay nada. No hay nada interesante y no me están dando nada de material. Voy a explorar un poquito la isla. A ver si veo algo interesante. Y si no, bueno, obviamente vamos a volver a casa para incubar estos pequeños. Los nuevos integrantes de la familia. Especialmente el Weaver me interesa. Yo iba más que todo para tener un dino. Porque no. Wow, ¿qué es eso? Guardian Griffin. Y está peleando con un Noctis Diplodocus. El Guardian Griffin ese está chulísimo, ¿no? Guardian Griffin. Claro, el pase tiene demasiado torpor. No tenemos flechas ni nada como para poder domesticar esos dinos. De momento. Más adelante seguro que sí, pero de momento estamos medio petados. Voy a explorar a ver si veo algún dino interesante. Si no... Legendario Quetzal. Si no, vuelvo para casa e incubamos estos huevillos. Hola. La tribu de masacre. A ver qué tienen. Un dragón. Un giganoto. Abandone. A ver. Vamos a sentarnos un segundito aquí. Su casa, permiso por... Oh, mira. Esta niña. Grande. Abandone Rex. Qué guapo. Vamos a alejarlo. No vamos a seguir molestándolo. No vamos a hacer el acosador. Justo estaba conectado. Bastante avanzado, carbón. Ok, a ver. Abandoned Pteranodon. Uy, ¿ese? Un Argentavis. Abandoned 340. Creo que es prácticamente el... No es Abandoned. El Tera que tenemos nosotros. Abandoned Argentavis. 64.000 de torpor. Después tengo que ver porque no sé bien los... Ah, mira, ahí hay otra... Ah, mira, la casa de Vic. La chocita de Vic. No debe estar conectado, me imagino. Vic. Ábreme la puerta, cabrón. Que te mandé a trabajar en Big Racing y nunca volviste. Te viniste a vivir a la isla de Ark.
Este... voy a probar. No hay ningún dino peligroso por acá, ¿no? De momento. El único sospechoso es el pingüino este. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene en la cabeza? Un pingüino unicornio. Dios mío, no le voy a pegar por las dudas. Porque seguramente me peta el bicho. Quiero ver... a ver, ¿dónde está el Argentavi? ¿Estaba por acá? Estaba... allá está. Quiero ver si lo podemos dormir. ¿Qué es eso? Phantom estegosaurio. Parece bugueado, ni camina el bicho. No, 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 no me vengas a atacar, bicho, eh. No me jodas, eh. ¿Me viene a atacar? Pues sí, me viene a atacar, pero me parece que está bugueado. ¿Tiene cuántos millones de vida? Menos mal que no me pega. Está como bugged. What? Bicho raro. La primera vez que veo uno de esos. Rarísimo. Sí, estaba como bugueado. Allá está el Argentavis. Quiero ver si con las flechas que hicimos sirven para algo. Si no, bueno. Boleadoras y lanzas. No tiene tanto torpor. Y me interesaría tener un Argentavis, la verdad. No solamente por el tema de carga, sino porque seguro que hace más daño que el Tera. Seguro. El tema es saber si baja algún día. Y que no venga el Phantom de ese a tocar los huevos. Oh, mira, justo un mierda de esto. Ah, mira, salió huyendo, qué raro. A ver si baja de alguna vez. Tenemos aquí un Tera Abandoned, pero quiero el Argentavis, loco. Ahí está bajando, ahí está bajando, ahí está bajando, ahí está bajando. Decime que lo engancho con la boleadora. Listo. Ahora, flecha. ¿Funcionan o no funcionan? Sí. Nada mal, nada mal. Aunque creo que le voy dando más con el... con la lanza, me parece. A ver. 9. Sí, nada, mucho más con la lanza. Lo que sí, tirarle de nuevo la boleadora. Para que se ofrece el tiempo. Listo. Vamos, 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 vamos. Go, 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 go. Súper facilito estos dinos al principio. No me la voy a jugar, voy a tirar una vez más la boleadora por las dudas. Las flechas que nos hicimos son una shit, la verdad. Listo, Dormilanga. Ahora, rapidito. ¿Tengo carne encima? Tenemos carne encima. Tengo que apurarme por los huevos. No me olvidé. Tenemos carne encima. Mira, y este lo podemos evolucionar también. Lo que pasa es que este pide otros materiales seguros o más cantidad. ¿Cómo va la Argentavis? Ah, esto ya lo tenemos easy. Es más, había traído... no, una poción de experiencia. No importa. Nice. Tenemos la Argentavis Abandoned. Y de aquí... metal, cristal, ya tienen artefactos del cielo. Ya tienen marcado un montón de lugares los locos estos. Creo que poniéndolo en favoritos... me quedaba al principio, ¿no? Sí, perfecto. Vamos a regresar a casa. Me imagino que trae la Argentavis también. La cara del bicho, ¿qué le pasó? Quedó. ¿Qué le pasó? A ver, primero lo primero. Dame lo que se puede echar a perder. Después lo demás me da igual. ¿Y esto?
Para. Ah, no, esto, claro, esto. Pensé que era... que había obtenido uno por ahí, no. Necesito dos para poder evolucionar esto. Dame esto. La sangre, por supuesto. Y lo demás luego lo recojo. ¿Qué le pasa? El bicho quedó traumado. Maravillado por mi belleza. Mira cómo le quedó la cara. Sorprendido. Vamos a guardar esto, vamos a guardar los huevos que se están echando a perder. Quédate, muchachón. Me preocupa la cara que tenés. Me parece que tenés una parálisis facial. A ver si poniéndolo en una pokebola y sacándolo se arregla. ¿O es así el diseño? No, ahí está. Se había bugueado. Ok. Primero lo primero. Para el sobre. Tucu. Y los hueviños. Ok, esto también. Y las souls. Obviamente no vamos a poder evolucionar nada porque no tengo lo suficiente. Esto era 10 y 10. Nada. Creo que celeste no. Me faltan 2 amarillas y 4 rosas. No vamos a poder evolucionar, pero no importa. Abandoned. Ahora. ¿Lo hago aquí? Abandoned. Esto no. Este es de Raptor. De Pegasus, Arco. Este es de Argentavis, ¿no? Abandoned Argentavis. ¿Cuánto me pide? Tenemos. Y tenemos nuevo dino. ¿Cuánto me quedan de estos? No, de estos está bien. Volve. Me voy a fijar. Para evolucionar el Gentavi me pide. Creo que decía 2 de estos. O sea, necesitamos 20. Pide los mismos que este. Pero este me pide 5 y este me pide 10 de cada uno. 2 por 2, 20. Y este, 10. El Argentavi obviamente no lo vamos a evolucionar, pero sí lo vamos a chequear. A ver qué tal está. Que quiero verlo. Quiero verlo en la acción, papu. Primero lo primero. Ok, quedó en nivel 508. Vamos a subir un poco de vida. 79k. Tenemos elixir de poción. Una grande. No subió a nivel todavía. A ver. Creo que quedó bugueado. Ahí está, 65 nivelacos. Por lo menos... Ahí me gusta eso. Tema de peso, velocidad, daño. A ver el tema de la velocidad. ¿Cómo va? Va un poco lentillo comparado con el Tera. Así que vamos a subirle. Yo creo que un 200 más que suficiente. Sí, podría subirle un poco más, pero yo creo que está bastante bien, ¿no? Daño. Full papu. A ver. Otro por acá. Otro elixir. A ver si sube de nivel. Ahí. 3 más. Sí, se lo voy a aplicar a velocidad. Aunque sea un poco. Y a ver cuánto daño hace a los bichejos. Me aprieto el tab seguido, me olvido. Primero lo primero, lo curamos. Una mantis. Vanilla. 2k. Creo que pega más el Tera, Obviamente no es solamente porque pega más. Pega un poco menos. Lo bueno es que este, al comerse los cuerpos de los bichos, se regenera la salud. En eso es más positivo, pero... Vaya F, yo pensé que iba a pegar mucho más. Vaya F. La verdad. Me da decepción. Bueno, tranqui. Está muy agresivo en este lugar. Está muy agresivo. A ver, el tema de a comparación con el Tera tiene mucha más vida. Eso sí, va a aguantar mucho más ataques y demás.
Pero me decepcionó. Yo pensé que iba a hacer mucho más daño, ¿eh? La verdad. Porque este es un Tera directamente para dos. Este ya es un Abandoned. Yo pensé que iba a ser un tier más alto. O posiblemente es un tier más alto, pero... No sé. No, y ni siquiera tiene más vida. El Tera tiene 162 y este tiene 153. Vaya F. Bueno, por lo menos tenemos un Terilla nuevo. Y encima te pide muchos más materiales para evolucionarlo. Solo es lo raro. Capaz que cuando se evoluciona queda mucho mejor que el Tera, no lo sé. De momento voy a seguir con el Tera. Este, a tu casa. Agarro la sangre, los polímeros y nada más. Lo demás te lo dejo ahí, que me da exactamente igual. Bueno, gente, a ver. Primero. Guardar esto. Necesito crearme un generador. Lo vamos a dejar aquí. Por las dudas. No, a ver, miento. Vamos a fabricarnos esto. ¿Tengo aceite? Sí, tengo. Vamos a fabricarnos esto y aquí vamos a guardar los dinos. Tenía... ¿Dónde está el Tera normal que tenía? Tenía un Tera normal guardado. ¿Dónde quedó? Qué raro. ¿Y el Tera normal? Pues no lo veo. Esas son mierdecillas que fui juntando a los jefes, pero... de los animales ahí, encontrando muertos y demás. ¿Dónde está mi Tera Vanilla? Pues ni modo. Desapareció. Ha desaparecido. No sale para afuera, ¿no? Creería que no. Ok. Lo colocamos ahí y lo dejamos ahí. Ahora. ¿Qué iba a hacer? Ah, sí. ¿En el Smitey hago...? No, creo que aquí no lo hago. Tengo que hacer... fabricación. Tengo que hacer este. Y acá creo el generador. Para hacer los aire acondicionados también. Sí, no me falla la memoria, que la memoria siempre me falla. Eso, indudablemente. Ahora, ¿dónde meto esto? A ver. Tiki, tiki. Ahí. Gasolina, por supuesto. Como encontré aceite, dejé haciéndose a... un huevo. Venga. Venga. Ok. Generador eléctrico. Aquí tenemos el generador electrónico. A ver, llego. Llegué. Perfecto. Necesito esto. Necesito... creo que era un cable nomás. Y necesito... creo que era este. A ver si me alcanza los electrónicos para hacerme el generador, ahora que estoy pensando. Ah, y también tenemos estas nuevas incorporaciones incubadoras. Lo que pasa es que ya no tengo 250 electrónicos, sí. Encontré un par de Dinostec, pero no sé cuánto electrónico tengo guardado. Tengo 700 y pico. Olvídate. Eléctrico. ¿Puedo crear esto? Esto realmente... ah, no tengo... debes aprender primero este engrama antes de poder fabricarlo. O sea, me lo muestra porque es el Structure Plus, pero todavía no desbloqueé el engrama. F. Esto es para las criopods que me dan igual. Esto no lo voy a utilizar. Vamos a utilizar generadores normales de toda la vida. Yo creo que con 3 más que suficiente. Esto lo voy a guardar. Lo dejamos en su lugar de nuevo. Ok. Ahora tengo que hacer como una salita, ¿no? O algo donde pueda poner los dinos. No me acuerdo si esto funciona estando afuera, el generador. El generador sí, digo,
los aire acondicionados. Y también, a ver, esto, apágalo primero. Y listo. Y dame la mitad de gasolina. Eso, sobra con eso. Ahora, colócate el generador por acá, papu. Es exactamente igual porque este, el del Structure Plus, es inalámbrico, así que... Pero mínimo creo que había que colocarle esto. Ahora, lo que pasa es que justamente por la pared no me está jorobando. No me jodas, hombre. Cago en la puta. Demoler. Demoler. A ver si ahora me deja colocarlo acá. Gracias. Y esto aquí. Ahora. Quiero... ¿Y esto? Carne cruda. Pues venga. Ahora, si coloco los generadores aquí. Los generadores, dale con generador. Los aire acondicionado. ¿Me funcionará el tema de la incubación? Si me funciona, perfecto. Si no, le voy a tener que hacer un pequeño recinto aquí. Es que seguro, la verdad. Si lo enciendo conectado. A ver, a ver, a ver, a ver. Tiki, 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 tin. Huevito de dragón. Venga. Uf. Estaba por apretar para comerlo. Menos mal. Menos mal que me di cuenta. Incubación del huevo. Ahí va. Va a su ritmo, la verdad. Sedodan. Sodan. No sé qué dragón es este, la verdad. ¿Es eléctrico? ¿Es de hielo? No sé. Pero de un mod seguro. Por el nombre. Bueno, vamos a esperar. Yo voy a colocar mis paredes acá. Podemos... Lo bueno es que lo podemos hacer aquí afuera. Tranquilamente. Voy a arreglar esto. Vamos a esperar hasta que esté a puntito de salir. Porque el... A ver, el Rock Drake. Este sí es vanilla. Estaría bueno que salieran... A ver, ¿cuánto tarda el Rock Drake? Incubación, se pudre. Voy a coger todos cercanos. No está incubando. ¿Pero por qué? Tiene que estar más cerca. Capaz. Capaz, no lo sé, ¿eh? No lo sé. Vamos a hacer el primero dragoncine. Ese. Voy a hacerme dos parecitas. Dos muros. Dame dos. Dame dos, dije. Ahora. Así coloco esto. Arreglamos y nada, gente. Esperamos. ¡Ay! Nació. Nació el pequeño. 340. Bebé. Sodan. Ok, algo de carne. La maduración va a tardar lo suyo, por supuesto, también. Vamos a ver. Jode, va a tardar un huevo. Requiere atención en... Bla. Esto para el tema del imprint. Pero tarda un montón en tema de maduración. Bueno, a ver, vamos a dejarlo ahí tranquilito. Vamos a esperar un poco más hasta que se haga adulto, así lo podemos probar. Lo que sí, quiero ver el tema de la montura Sodan. Sodan. Ah, sí, sí hay. ¿Cuánto pide? Pide justamente 3 de los amarillos que encima me... Bueno, no importa, vamos a crearla porque quiero llegar a montar el Dragon sin este.
Yo mientras tanto voy a dar una vuelta para ver si puedo llegar a juntar. Ahora me faltan 5 de estos. Me faltan 3 de estas. Para ver si puedo llegar a obtener para poder crear y evolucionar el Tera, que me interesaría, la verdad. Esto ya está, así que apagar. Hay que ahorrar en combustible. Tenemos un nuevo nivelillo. Me da, la verdad ya me da un poquito igual eso. Solamente por los engramas. Porque por otra cosa no me interesa subir de nivel. Porque los dinos te petan en 0, la verdad. Me faltan unas cuantas cosas para desbloquear. Oh, parados tech. Elementos, polímeros, perlas. Y un par de cositas más interesantes aquí para desbloquear luego. Bueno, a esperar. Que esto, sí va a tardar bastante por lo que estoy viendo. Va a 0,7%, no llego ni a 1. Voy a estar como en una hora aquí. Joder. Muchachón, puedes crecer un poquito más rápido, ¿no? Digo, ¿te parece? Ah, a esperar, ¿qué se le va a hacer? Bueno, gente, a ver. El muchachín todavía le falta un montón. ¿Cuánto porcentaje va? Va casi la mitad, Fesión. Así que hoy no lo vamos a poder probar. Ya es súper tarde y está tardando un montón. Obviamente, como el servidor está abierto, lo voy a dejar acá afuera con bastante comida. Ya en el siguiente video lo vamos a poder probar a full y a ver qué tal está. Pero sí, ya junté más souls. Así que vamos a... Ya ni me acuerdo cuál pedía. Vamos a crear 2 de estos para evolucionar el Tera. Creo que era este y este, ¿no? Sí. 1, 2. Listo. Me quedan 3 rosas, 10 naranjas, pero no me quedan nada de amarillo. Ok. Ok. Bueno. Según esto, ¿qué dice? Según esto dice, crea dos parados token en el Smithy, ok. Y aprieta Control X, ok. A ver, me voy a alejar un poquito por las dudas. Control X. Wow. Está evolucionando. A ver qué tal. Y cambió color y todo. Qué chulo. A ver, para. Parados. Qué chulo. Ah, tengo que hacerle la silla ahora. Me cago en la bota. Parados Poison. ¡Oh! ¿Tenemos un dino para dormir? Decime que sí, papu. Para. Parado. Un petera. Poison. Flaming. Cronos. Poison. ¿Y tenemos para crearlo? Nice. Ok, perfecto. Mientras se va creando no sé si hay... Tengo aquí 2 pociones, perfecto. Uy, cambia de... Le da habilidad. No, esta es la... Mierda. Agarré la silla del Dragon Sin, que ya la habíamos creado antes, ok. Le da habilidades de evolucionarlo. No solamente que le cambie de color o algo. Ok. Ahí tienes carne. Le enchufamos 2 pociones. Subimos. A ver. Subí un solo nivel. O sea, no se pone más fotito. Ah, sí. ¿Cómo que no? Mira todos los niveles que tiene. ¿Y cuánto tiene de vida ahora? 226.000. Wow. Obviamente le voy a dar más vida. A ver cómo está de velocidad. Está bien, pero lo voy a hacer un poquito más roto, obviamente. A ver ahí. Un poquito más. Le
vamos a poner hasta 50. Y todo daño. Full daño, full daño, full daño, full daño. A ver qué tal está el bicho este. Lo curamos. Sí, le dejo eso. Velocidad bien. Ok. A ver, ¿cuánto pega esto? 9K pega. Olo, olo, olo. Para. Vamos uno que tenga más vida. Porque dice poison, eso es lo que me llama la atención. 9K pega encima el bicho. Y duerme. Le dio 57.000 de torpor de un solo bocado. Está rotísimo. Para. Este que no lo pudimos dormir el otro día, claro, lo que pasa... Claro, no lo pude dormir porque tenía 36K. Ahora lo puedo dormir y le echo carne y ya lo tengo. ¿Qué huevada es esta? Parece que sí valió la pena ponerme a farmear la sol para evolucionarlo. ¡Dios mío! Convídame un poquito de tu carne, cabrón. Obviamente lo vamos a dejar aquí. Ah, y encima le baja la comida. Mejor imposible. Gente. ¿Esto está roto? Rotillo.com. Para. Quiero probarlo con algún dino cheto, nada más. Sé que va a ser una exageración. Porque no sé cuánto torpor aplica realmente el Tera. Sé que 50K aplica de un solo golpe. El tema es... con dinos chetos. Se podrá llegar a dormir. Claro, lo que pasa es que no tenemos los tokens... No tenemos la sol, perdón, para crear la domesticación. Porque, por ejemplo, las Blue Mother vienen una especie como de cerebrito o algo así, que no... Necesitamos 20 de las souls de cada una. Ve, el Cronos también pide un kibble especial. Pero, por ejemplo, el Frozen Griffin que tiene 556K. A ver, voy a probar de un solo golpe nomás. ¿Qué me está contando? ¿Vieron lo que le aplicó? 481K en un solo golpe. ¿Qué me está contando, hombre? Pero está rotísimo esto. ¿Está rotísimo? Joder. Es más, hasta pienso que puedo llegar a dormir en una Blue Mother. Lo que pasa es que no la puedo domesticar, obviamente, por la falta de las souls. ¿Pero qué me está contando? ¿Qué me está contando, Willy? Porque, a ver, domesticar este Tera es super easy. Y las tokens, dentro de todo, si te vas poniendo en zonas chungas donde se van fermentando mucho los dinos, las vas juntando. Así que no es tan difícil llegar a obtener este dino. Más que todo, perdés un poco de tiempo esperando a tener las tokens suficientes, que son 10 de cada. Bueno, 10 de amarillas, 10 rosas y 10 naranjas. Pero después... Mira, justo hay una Brood Mother dormida. Prometheus Brain. No la podemos domesticar, obviamente. Pero que lo durmió. Y encima están guapísimos los colores, no me jodas. Están súper chulos. A ver, 181K. La araña esta. Le damos un golpe, dormida. Tenemos el bicho definitivo para dormir, gente. No me jodas. Está rotísimo. Y encima está muy chulo. Qué guapada. Qué guapada, pero siento que rompe demasiado el juego tan pronto.
No me lo esperaba eso, la verdad. No me lo esperaba ni de cerca. Esperaba que, ya que decía Poison, que aplicara algo de Torpor, pero algo, no casi 500k en un solo golpe. Y aparte el daño que hace, 9k, que no está nada mal. Nada mal para los dinos chetos que hay. Ahora, mi pregunta. Ah, y esto debe ser. Esto debe dormir prácticamente cualquier dino del Primal Fear, ¿no? Prácticamente. Tenemos el Tera definitivo. Joder. ¿Y esto se puede volver a evolucionar? No, no se puede volver a evolucionar este. Solamente tiene esta evolución que se pasa a Tera Poison. Ok. Vamos un segundo, solamente un segundo, después me teletransporto a casa. Al volcán. Que aquí hay bastante dinos chetos. Lo que pasa es que, a ver, por ejemplo, allá hay un Chronos Weaver. Sí, lo dormimos de un solo golpe. 102k. Argentavis, un alfa, 100k. Un omega. Ah, bueno, a ver, hay 6 millones. Se puede dormir. El tema es que no sé si se llega a matar antes el bicho ese o qué. Le di un golpe a tu casa. Tuc. Tenemos el dino definitivo para dormir, gente. Mira, un Apex Hawkdrake 300k, también de un solo golpe lo podemos dormir. Y Apex Kibble. Ahora que estoy pensando, no puedo comenzar a hacer Kibble para los dinos de Primal Fear porque no tengo ningún try como la gente para farmear vallas y me tengo que hacer un huerto. Esa es la otra también. Joder. Esto está roto.com. Rotísimo. No es roto, rotísimo. Y aquel no sé cómo va a estar, pero no creo que vaya a estar tan roto como este. No creo que vaya a estar tan roto como este. Dios mío. Encima en nivel 1024. No sé si ya llegó a cap level. No, todavía no. Ah, y cierto que dormía de chiripa ahí en el camino. Ahí va. Los diseños están guapísimos. A ver, quita... Eso, así lo podemos ver mejor. Los colores están chulísimos. Pero papu, es un dios. Qué chetada. Bueno, ya no me preocupo cómo poder dormir dinos. Ahora lo que me tengo que preocupar es encontrar dinos y crear los kibble y tener los materiales para crear los kibble. Nada más me tengo que preocupar porque con esto, además tiene ya bastante vida suficiente, por lo menos para sobrevivir. No sé cómo será contra... Ya ni siquiera me tengo que preocupar para crearme dardos, la verdad. No sé cómo será contra tema de jefes. No creo que sirva. Porque los jefes me parece que no lo podemos dormir. A ver, de los dinos que tengo. A menos que después cuando lo monte ya sabremos qué daño hará. Pero de los que tenemos es el que más hace daño. También acuérdense que tenemos el Argentavis guardado. Pero no sé cuando lo evolucionemos cómo quedará. Ahora al principio hacía mucho menos daño que el Tera. Esa es la otra. No es que estaba a la par o hacía más. Abandone. Wow. Hacía mucho menos daño. Sí. No lo sé. Esto lo voy a poner aquí. Esto lo vamos a poner un poquito más por acá. Así hacemos la miniatura. Gente, yo creo que más que suficiente el día de hoy. Más que suficiente.
Sí, 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 sí. Está guapísimo. Los diseños. Está chetadísimo. Pero chetadísimo. Está altera este. Nada, voy a dejarlo por acá. Espero que les haya gustado. Déjenle un buen y potente like si fue así, un dislike si no. En la parte de comentarios, lo que quieran. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.